Muy buenas a todos, ¿qué tal? De nuevo tomamos contacto para seguir viviendo la liturgia y para seguir viviendo estos días preciosos de Pascua que Dios nos está ofreciendo, en especial este segundo domingo del tiempo de Pascua. Es muy bonito el Evangelio que nos pone Jesús hoy de las apariciones a los discípulos y a Tomás, y creo que nos ayuda a entender un poco nuestras actitudes, nuestra forma de acercarnos a Jesús y poder revisarnos diversos aspectos de nuestra vida. Nos dice el Evangelio, nos comienza diciendo que estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Quiero subrayar ese miedo. Los discípulos tenían miedo. El miedo es una actitud esencial del ser humano que no tiene por qué ser siempre mala. A veces le alerta contra las dificultades y así puede reaccionar, pero es un sentimiento constante en nosotros que a veces en la vida diaria no nos damos cuenta de él, pero hay muchos miedos que nos están influyendo continuamente. Miedo a perder la salud, miedo a que le pase algo a algún familiar, miedo a que la gente empiece a actuar contra mí, miedo a perder la fama, miedo a muchas cosas. En este tiempo pues es evidente, miedo a esta enfermedad y este virus que nos circunda. Yo os invito a que penséis un poco cuáles son vuestros miedos, porque cada uno tiene los suyos. Normalmente los miedos vienen de dentro, no son las cosas de fuera. Bueno, las cosas de fuera pueden provocarlo, pero los miedos son de dentro. No todas las mismas cosas provocan a la gente los mismos miedos, ¿no? Hay gente que dentro de esta crisis pues tiene más miedo o menos miedo. ¿Qué es lo que nos provoca a nosotros miedo? Normalmente cuando nos ponemos a pensar, casi siempre tendemos a ser pesimistas, a dejarnos llevar como esa luz oscura que hubiera en nosotros, ¿no? Dice, se presentó Jesús en medio de ellos, estando en esa situación de miedo, y les dijo, paz a vosotros, y nos dice el Evangelio, y se llenaron de alegría al ver al Señor. Es el contraste, ¿no? Por un lado el miedo que surge de nuestro interior y por otro lado, de fuera de Jesús, nos viene la paz y la alegría. Son los dones que Jesús había prometido como dones de la salvación, la paz y la alegría. Pues también nos debemos dar cuenta que nosotros no somos capaces de producir esa paz y esa alegría, sino que son dones que nos vienen de cerca y que son dones que surgen al ver al Señor. Cuando vemos al Señor, cuando los apóstoles ven al Señor, entonces les viene lo que no tenían, la paz y la alegría. Dice atinadamente, dice, les enseñó las manos y el costado. Es decir, la alegría viene de ver al Señor, pero muy concretamente, muy específicamente, de ver el amor que el Señor nos demostró en su pasión y en su muerte. Viendo las señales de su pasión que muestran hasta dónde es capaz de llegar por nosotros, eso nos consuela, nos llena de alegría y nos produce autoestima, nos hace ver lo que realmente valemos. Y enseguida, después de experimentar que Jesús está vivo, que está ahí, que nos quiere, enseguida, no un periodo, no, enseguida les dice, recibid el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Es decir, id la misión. Enseguida que hemos experimentado que Cristo está vivo, la misión de llevarlo a todo el mundo. Recibid el Espíritu Santo nos está recordando aquel Espíritu que se cernía sobre las aguas al principio de la creación. Es decir, este mandato es una nueva creación, está por encima de nuestras posibilidades. Llevar el Evangelio, llevar la salvación a los demás está por encima de nuestras capacidades. Es una nueva creación, fruto del Espíritu que se nos da. Y se nos da para perdonar pecados, es decir, es una misión de misericordia, no de juicio, no de condenación, no de castigo, sino de decir, Dios te quiere, vuelve tu corazón a Él. Ese es nuestro mensaje. Para volver el corazón, evidentemente, uno tiene que pedir perdón de sus pecados. Y viene lo precioso de todo este pasaje, es decir, Tomás no estaba con ellos. Aquí nos está haciendo indicar, como no estaba con ellos, no vio al Señor. Es decir, para ver al Señor hay que estar en la iglesia, hay que estar junto a los demás hermanos. Mirad, creo que en este tiempo
en el que estamos recuperando un poco la vivencia espiritual de las cosas, la vivencia eucarística, la vivencia de los sacramentos espiritualmente, ya que no los podemos recibir físicamente, creo que también tenemos que revivir la experiencia espiritual de la Iglesia. Si no experimentamos el que somos Iglesia, si no nos queremos como Iglesia, si no buscamos estar unidos como Iglesia, no nos encontraremos al Señor. Tiene que haber en este tiempo un reforzar la vivencia y el gozo y la alegría de ser Iglesia y de ser hermanos. Fijaos, Tomás recibe el testimonio de la Iglesia. Enseguida le dicen, hemos visto al Señor, como la Magdalena. Le dice, ve a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, que yo me voy al Padre mío y Padre vuestro. Y la Magdalena, ¿qué dice? He visto al Señor. Lo primero que le dice, ¿he visto al Señor? Y ellos igual, hemos visto al Señor. Es lo que importa, es el testimonio que hay que transmitir. He visto al Señor. Y él no lo acepta. No acepta el testimonio de la Iglesia. Y encima pone sus condiciones. Si no veo, si no toco, no suena esto los planteamientos de muchas personas de hoy en día. Si yo no veo, si yo no toco, no, pues entonces no creo. Y nos dice el evangelista, a los 8 días se apareció de nuevo Jesús a sus discípulos y Tomás estaba con ellos. Es decir, cuando Tomás está con los discípulos, entonces sí ve al Señor. Cuando estamos en la Iglesia, con la Iglesia, junto a la Iglesia, junto a todos los hermanos, entonces sí que vemos al Señor. Y Jesús le llama a Tomás y dice, ven aquí, Tomás. No le regaña. Dice, ven aquí. ¿Tú quieres tocar? Pues toca. Toca las señales de la pasión. Jesús se adapta a él. Se adapta. Podría haberle reprochado que no aceptara el testimonio de los hermanos, pero se adapta a él. Se adapta a lo que él necesita. Pero también le invita a la madurez. Mira, ¿por qué has visto, has creído? No. O sea, yo tengo esta deferencia contigo, tengo este amor contigo, yo me adapto a ti, pero tienes que crecer, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar solo en esa cosa tan superficial de ver y tocar y palpar. Es decir, no te puedes quedar solo en los sentimientos para vivir tu fe. Tienes que renunciar a ver, y tienes que renunciar a ver en favor de la fe, de la confianza, del acoger y del aceptar, de poner el juicio de Dios por delante del juicio mío. Fijaos, es creyente, según nos enseña este Evangelio, no el que cree en Cristo, sino el que acepta a Cristo por el testimonio de la Iglesia. El que acepta el testimonio de la Iglesia, el testimonio que la Iglesia da de Cristo, ese es el creyente. Eso es lo que se nos está invitando. Y el testimonio de la Iglesia en su conjunto, es decir, el que acepta al sacerdote que me habla de Dios como sacerdote y el que acepta a los hermanos fieles como hermanos fieles que me están transmitiendo lo que ellos viven de Dios con muchas deficiencias, pero lo que viven de Dios. Bien, pues a esto nos invita este Evangelio de hoy. Vivámoslo con intensidad, con alegría, buscando y pidiéndole al Señor que reavive en nosotros la fe. Un fuerte abrazo a todos, seguiros cuidando, no os relajéis en el cuidado, pero sigamos confiando y dejando que el miedo vaya dejando lugar a la confianza, a la paz y a la alegría que el Señor nos trae. Hasta pronto.